Isabela Duarte desapareció el 15 de junio de 2002 a las 10:30 de la mañana, cuando se preparaba para el día más importante de su vida, su boda con Miguel Hernández. Era una hermosa mañana de sábado en San Miguel del Valle, un pueblo tranquilo del estado de Guanajuato donde todos se conocían y los secretos eran casi imposibles de guardar. El sol entraba por las ventanas de la casa familiar de los Duarte, iluminando el vestido de novia que había pertenecido a 3 generaciones de mujeres de la familia, esperando ser usado una vez más en lo que todos esperaban sería una celebración perfecta. La casa había estado llena de actividad desde las 5 de la mañana. Doña Rosa, la madre de Isabela, había despertado antes del amanecer para comenzar los preparativos finales. El aroma de mole poblano llenaba la cocina, donde un grupo de tías y primas trabajaba incansablemente preparando la comida para los 200 invitados que llegarían después de la ceremonia religiosa. Los mariachis habían llegado temprano para afinar sus instrumentos en el patio trasero, y el fotógrafo de Celaya ya había comenzado a capturar los momentos previos a la celebración. Carmen Duarte, la hermana menor de Isabela de apenas 19 años, había notado algo extraño en el comportamiento de su hermana durante las últimas semanas. Isabela, quien normalmente era extrovertida y habladora, se había vuelto más reservada, a menudo perdida en pensamientos que parecía no querer compartir. Carmen había escuchado conversaciones telefónicas susurradas tarde en la noche. Había visto a Isabela guardar cartas en una caja de zapatos debajo de su cama y había notado cómo su hermana se sobresaltaba cuando sonaba el teléfono. Isa siempre ha sido muy privada con sus cosas, le había dicho su madre cuando Carmen expresó su preocupación. Los nervios de la boda pueden hacer que cualquier persona actúe de manera extraña. Es normal que esté un poco ansiosa. Pero Carmen conocía a su hermana mejor que nadie. Habían compartido cuarto durante toda su infancia, se habían contado secretos bajo las cobijas, habían llorado juntas cuando su abuelo murió. Lo que veía en Isabela no eran nervios de boda normales, era miedo. El vestido de novia descansaba sobre la cama de Isabela como una obra de arte. Era de seda blanca con encaje de chantilly, confeccionado originalmente en 1952 para la abuela de Isabela. Había sido alterado para la madre de Isabela en 1975 y ahora había sido ajustado una vez más para que le quedara perfectamente a la novia de 25 años. Los bordados a mano contaban la historia de 3 generaciones de mujeres fuertes y el velo había sido bendecido por el padre Miguel en la iglesia de San Miguel Arcángel la semana anterior. «Es el vestido más hermoso que he visto», había comentado la señora Hernández, la futura suegra de Isabela, cuando vino a visitarlas el día anterior. Miguel va a desmayarse cuando la vea caminar hacia el altar. Miguel Hernández era el partido más codiciado de San Miguel del Valle. A los 28 años, era guapo, educado, trabajador, y venía de una familia respetada que había vivido en el pueblo durante generaciones. Su padre era dueño de la ferretería más grande de la región, y Miguel había demostrado ser un hombre de negocios inteligente que había expandido el negocio familiar a 3 pueblos vecinos. Pero más importante que su éxito económico era su carácter. Era conocido por su honestidad, su generosidad y su devoción hacia Isabela. La pareja se había conocido en la escuela secundaria, pero su romance había florecido cuando Isabela regresó al pueblo después de completar sus estudios de magisterio en Guanajuato capital. Ella había comenzado a trabajar como maestra en la escuela primaria local, y Miguel había empezado a encontrar excusas para pasar por la escuela durante los recesos. Sus conversaciones sobre libros, planes para el futuro y sus visiones compartidas sobre la vida habían sembrado las semillas de un amor que todo el pueblo consideraba perfecto. «Son como los protagonistas de una novela», solía decir doña Carmen, la dueña de la tienda de abarrotes. Se ven el uno para el otro desde que eran niños. El noviazgo había durado 3 años, tiempo durante el cual Miguel demostró ser el pretendiente ideal. Llevaba flores a Isabela todos los viernes, la acompañaba a misa los domingos y había ganado el cariño y respeto de toda la familia Duarte. Cuando finalmente pidió su mano en matrimonio, lo hizo de la manera tradicional. Primero habló con el padre de Isabela, luego organizó una cena familiar, donde se arrodilló frente a ella con un anillo que había pertenecido a su abuela. Pero en las semanas previas a la boda, Isabela había cambiado.
Carmen recordaba específicamente la noche del 10 de junio, 5 días antes de la ceremonia, cuando había despertado y encontrado a su hermana sentada junto a la ventana, mirando hacia la calle con una expresión de profunda preocupación. «¿Qué pasa, Isa?», le había preguntado Carmen en voz baja para no despertar a sus padres. «Nada, pequeña, solo no puedo dormir. Nervios de boda». «¿Estás segura de que quieres casarte con Miguel?». Isabela había volteado hacia ella con ojos brillantes por las lágrimas no derramadas. «Por supuesto que quiero casarme con él. Es el hombre más bueno que conozco». «Entonces, ¿por qué lloras?». «No estoy llorando, solo a veces la vida se complica de maneras que no esperamos». Carmen había querido presionar por más información, pero Isabela había regresado a la cama y había fingido dormirse. Ahora, recordando esa conversación, Carmen deseaba haber insistido más. La mañana de la boda, la casa se había llenado de familiares que habían viajado desde diferentes partes de México. Las tías de Michoacán habían llegado el viernes por la noche. Los primos de Guadalajara habían manejado toda la noche para estar presentes. Y los abuelos maternos habían hecho el viaje desde San Luis Potosí, a pesar de su edad avanzada. La casa de los Duarte, normalmente tranquila, vibraba con risas, conversaciones y el bullicio de una celebración familiar. Isabela había despertado temprano y había desayunado poco. Carmen recordaría después que su hermana había bebido 3 tazas de café, pero había tocado apenas su pan dulce. Había participado en las conversaciones familiares, había sonreído para las fotos, había agradecido los buenos deseos, pero algo en sus ojos sugería que su mente estaba en otra parte. «Necesito ir a la iglesia para asegurarme de que todo esté listo», había anunciado don Roberto, el padre de Isabela, alrededor de las 9 de la mañana. «El padre Miguel quiere revisar algunos detalles de la ceremonia». «Yo voy contigo», había dicho Miguel, quien había llegado temprano para saludar a la familia de su futura esposa. «Quiero asegurarme de que los mariachis sepan exactamente cuándo entrar». Era tradición que el novio no viera a la novia el día de la boda hasta que ella caminara hacia el altar, pero Miguel había insistido en pasar por la casa para desear una buena mañana a sus futuros suegros. Se había quedado en la sala, hablando con los familiares y aceptando felicitaciones mientras Isabela se preparaba en su habitación. «Dale mis saludos a tu futura esposa», le había gritado desde la cocina doña Rosa. «Dile que la estamos esperando convertida en la novia más hermosa de Guanajuato». Miguel había sonreído con esa expresión de felicidad completa que Carmen recordaría durante años. Era un hombre enamorado que no tenía idea de que su mundo estaba a punto de colapsar. Alrededor de las 10 de la mañana, la actividad en la casa había alcanzado su punto máximo. El fotógrafo estaba captando los momentos finales de los preparativos. Las flores habían llegado de Celaya y estaban siendo arregladas por las tías más artísticas, y los automóviles que llevarían a la familia a la iglesia estaban estacionados afuera, decorados con listones blancos y pequeños ramos de gardenias. «Carmen, ve a buscar a tu hermana», había dicho doña Rosa mientras se ponía sus aretes de perlas. «Ya es hora de que se ponga el vestido. La ceremonia es a las 11:30 y necesitamos llegar a la iglesia con tiempo». Carmen había subido las escaleras hacia el cuarto que compartía con Isabela, esperando encontrar a su hermana terminando de maquillarse, o tal vez sentada nerviosamente en la cama, necesitando palabras de tranquilidad. En lugar de eso, había encontrado el cuarto vacío. El vestido de novia estaba tirado sobre la cama de manera descuidada, como si hubiera sido arrojado con prisa. La ventana que daba al patio trasero estaba completamente abierta, y una brisa ligera movía las cortinas blancas. En el tocador, los cosméticos de Isabela estaban esparcidos como si hubiera sido interrumpida mientras se maquillaba. Su cepillo de cabello tenía algunos cabellos castaños enredados, y su perfume favorito estaba destapado, llenando el cuarto con el aroma de gardenias que siempre había sido su favorito. «¿Isa?», había llamado Carmen, pensando que tal vez su hermana estaba en el baño. «¿Dónde estás?». Silencio. Carmen había revisado el baño, el closet. Había mirado debajo de la cama pensando que tal vez Isabela estaba jugando una broma nerviosa. Pero el cuarto estaba definitivamente vacío. Su hermana había desaparecido. «¡Mamá!», había gritado Carmen corriendo hacia las escaleras. «Mamá, Isabela no está en su cuarto». «¿Cómo que no está?», había respondido doña Rosa desde la cocina. «Debe estar arreglándose. Revisa bien».
No está, mamá. El vestido está en la cama y la ventana está abierta, pero ella no está. El pánico había comenzado lentamente, como una grieta pequeña que gradualmente se convierte en una fractura mayor. Primero había sido confusión. Tal vez Isabela había bajado a la cocina por algo y Carmen la había perdido. Luego había sido preocupación. Tal vez había ido a la casa de alguna vecina por algún detalle de último minuto. Finalmente, había sido terror puro cuando se dieron cuenta de que nadie en la casa había visto a Isabela en los últimos 30 minutos. Don Roberto había regresado de la iglesia para encontrar su casa en caos. Su esposa lloraba en el sofá rodeada de familiares que trataban de consolarla. Carmen había organizado a los primos para buscar por todo el vecindario, y los invitados habían comenzado a llegar a una casa donde la novia había desaparecido misteriosamente. Debe haber una explicación, había insistido don Roberto, aunque su voz tembla de manera que revelaba sus propios miedos. Isabela no haría esto. Ella ama a Miguel. Estaba emocionada por la boda. Miguel había llegado corriendo cuando se enteró. Su traje de novio arrugado por haber corrido desde la iglesia. Su cara había pasado por una serie de emociones. Confusión, negación, pánico y finalmente una tristeza profunda que marcaría su expresión durante los próximos años. ¿Revisaron todas las habitaciones? ¿El patio? ¿La azotea? Había preguntado, dirigiendo su propia búsqueda por la casa, como si su fuerza de voluntad pudiera hacer aparecer a Isabela. Miguel, hijo, le había dicho doña Rosa con voz quebrada, hemos buscado por todas partes. Ella se fue. No, había insistido Miguel. Isabela no se iría, no sin decir algo, no me dejaría así. Pero mientras las horas pasaban y no había señales de Isabela, la realidad comenzó a asentarse. Los invitados fueron enviados a casa con disculpas y confusión. Los mariachis guardaron sus instrumentos sin tocar una sola canción. El mole que había tomado horas preparar se quedó intacto en las ollas. La búsqueda había continuado durante toda la noche. El padre Miguel había organizado grupos de búsqueda que peinaron cada calle del pueblo, cada campo en los alrededores, cada lugar donde Isabela podría haberse refugiado. Los hombres habían caminado por los senderos que llevaban a los pueblos vecinos, gritando su nombre en la oscuridad. Las mujeres habían llamado a todas las amigas, familiares y conocidos en un radio de 100 kilómetros. Pero Isabela Duarte había desaparecido sin dejar rastro, excepto por el vestido de novia que había esperado 3 generaciones para ser usado en una boda que nunca ocurrió, y que ahora yacía en la cama como un recordatorio silencioso de sueños rotos y promesas que nunca se cumplirían. Los primeros meses después de la desaparición de Isabela fueron los más duros para San Miguel del Valle. El pueblo entero se había convertido en una comunidad enlutada, donde cada conversación eventualmente regresaba al mismo tema. ¿Qué había pasado con la novia que se desvaneció en el aire? Miguel Hernández había envejecido 10 años en 10 semanas. Su rostro antes jovial ahora marcado por ojeras profundas y una expresión de pérdida que parecía haberse grabado permanentemente en sus facciones. Durante el primer año, Miguel había convertido la búsqueda de Isabela en su ocupación a tiempo completo. Contrató a un investigador privado de Guanajuato capital, puso anuncios en periódicos de todo el estado, ofreció una recompensa de 50,000 pesos por cualquier información que llevara a encontrarla. Había manejado personalmente a cada pueblo en un radio de 200 kilómetros, mostrando fotografías de Isabela a cualquiera que estuviera dispuesto a mirar. Sus ojos se llenaban de esperanza cada vez que alguien creía haberla visto, solo para que esa esperanza se desplomara cuando las pistas resultaban ser casos de identidad equivocada. La ferretería de la familia Hernández había comenzado a sufrir. Miguel no podía concentrarse en inventarios, ventas o las expansiones que había planeado antes de la boda. Su padre, don Esteban, había tenido que tomar control completo del negocio mientras su hijo se consumía en una búsqueda que muchos en el pueblo comenzaban a considerar obsesiva. «Hijo, tienes que aceptar que tal vez ella no quiere ser encontrada», le había dicho su padre un día después de que Miguel regresara de otro viaje infructuoso a Celaya. Tal vez Isabela tenía sus razones para irse. «Isabela me amaba», había respondido Miguel con una convicción que no había disminuido a pesar de los meses de búsqueda sin resultados. Algo le pasó.
Alguien la lastimó, o la engañó, o la obligó a irse. Ella jamás me habría dejado así voluntariamente. Carmen Duarte había manejado la desaparición de su hermana de manera completamente diferente. En lugar de quedarse en San Miguel del Valle reviviendo el trauma todos los días, había tomado la decisión de mudarse a Ciudad de México para estudiar periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero su elección de carrera no había sido coincidencia. Carmen había desarrollado una obsesión con casos de personas desaparecidas, especialmente mujeres jóvenes que se desvanecían sin explicación. Durante sus años universitarios, Carmen había usado cada proyecto, cada investigación, cada oportunidad académica para aprender más sobre técnicas de investigación, análisis forense y patrones en casos de desaparición. Había establecido contactos con organizaciones no gubernamentales que ayudaban a familias de personas desaparecidas, había entrevistado a investigadores profesionales y había estudiado cientos de casos similares al de su hermana. Carmen vive y respira casos de personas desaparecidas, había comentado su compañera de cuarto en la universidad. Su cuarto está lleno de recortes de periódico, fotografías, mapas con alfileres marcando lugares donde han encontrado a gente. A veces me da miedo, pero para Carmen esta obsesión era la única manera de mantener viva la esperanza de encontrar a Isabela. Cada caso que estudiaba, cada familia que ayudaba, cada técnica que aprendía la acercaba un paso más a resolver el misterio de lo que había pasado con su hermana mayor. Los padres de Isabela habían reaccionado al trauma de maneras que habían puesto una tensión enorme en su matrimonio de 25 años. Doña Rosa había desarrollado una depresión severa que la había llevado a pasar días enteros en la cama, mirando al techo y negándose a hablar con nadie. Había perdido 20 kilos en el primer año, y su cabello había comenzado a volverse gris prematuramente. Las mujeres del pueblo habían tratado de ayudarla, llevándole comida, ofreciéndole compañía, invitándola a misas especiales, pero Doña Rosa había construido un muro de silencio a su alrededor que parecía impenetrable. Don Roberto había tomado el camino opuesto, sumergiéndose en el alcohol para amortiguar un dolor que lo carcomía desde adentro. Su trabajo como supervisor en la fábrica de textiles había comenzado a sufrir cuando empezó a llegar tarde, a faltar días completos y a tener problemas para concentrarse en sus responsabilidades. Sus compañeros de trabajo inicialmente habían sido comprensivos, pero después de 2 años, la paciencia se había agotado y había sido transferido a un puesto de menor responsabilidad con un salario reducido. Roberto ya no es el mismo hombre, había comentado su jefe al gerente general. Entiendo su dolor, pero no puede seguir afectando su trabajo. Tenemos una empresa que manejar. Las teorías sobre lo que había pasado con Isabela habían evolucionado y cambiado a lo largo de los años. Inicialmente, la mayoría de la gente había asumido que había tenido nervios de último minuto y había huido para evitar la boda. Esta teoría había sido popular entre las mujeres mayores del pueblo, que recordaban sus propios momentos de pánico antes de sus bodas y podían entender cómo una mujer joven podría sentirse abrumada por la presión. Las bodas pueden asustar a cualquier mujer, había dicho doña Carmen de la tienda de abarrotes. Tal vez Isabela simplemente necesitaba tiempo para pensar y se fue a algún lugar donde pudiera estar sola. Pero esta teoría tenía agujeros evidentes. Isabela no había llevado dinero, ropa extra o ninguna de sus pertenencias personales. Su cuenta bancaria nunca había sido tocada y no había evidencia de que hubiera comprado boletos de autobús, rentado un cuarto de hotel o hecho cualquier cosa que sugiriera una huida planeada. Una segunda teoría, más oscura, había comenzado a circular después del primer año. Algunas personas empezaron a susurrar que tal vez Isabela había estado involucrada con otro hombre y había huido con él. Esta teoría había sido especialmente dolorosa para Miguel, quien había tenido que escuchar comentarios y miradas que sugerían que su novia lo había abandonado por alguien más. Miguel era un buen hombre, pero tal vez demasiado predecible para una mujer como Isabela, había comentado maliciosamente la señora Vázquez durante una reunión de la Sociedad de Damas de la Iglesia. Isabela siempre fue un poco diferente, un poco más aventurera que las otras muchachas del pueblo, pero quienes conocían bien a Isabela rechazaban esta teoría con vehemencia. Carmen había defendido a su hermana contra estos rumores con la ferocidad de una leona protegiendo a su cachorro.
Mi hermana amaba a Miguel, había declarado Carmen durante una confrontación particularmente tensa en la plaza del pueblo. Cualquiera que sugiera lo contrario no conocía a Isabela en absoluto. Ella era incapaz de lastimar a alguien de esa manera. Una tercera teoría, la más perturbadora de todas, había comenzado a ganar tracción después del segundo año. Algunas personas empezaron a sugerir que Isabela había sido secuestrada o que le había pasado algo malo. Esta teoría explicaba por qué no había llevado pertenencias, por qué no había accedido a su dinero y por qué nunca había contactado a su familia. Miguel había abrazado esta teoría porque, por horrible que fuera, significaba que Isabela no lo había abandonado voluntariamente. Había comenzado a presionar a las autoridades locales para que trataran la desaparición como un caso criminal en lugar de una fuga voluntaria. Mi prometida no huyó, había insistido Miguel durante reuniones frustrantes con el comandante de policía local. Algo le pasó y ustedes necesitan investigar como si fuera un crimen. Pero el comandante, un hombre mayor que estaba a solo 2 años de su jubilación, había sido reacio a abrir una investigación criminal completa, sin evidencia clara de actividad criminal. Miguel, entiendo tu dolor, pero no tenemos evidencia de que se haya cometido un crimen, había explicado pacientemente. No hay signos de lucha en su cuarto, no hay testigos de actividad sospechosa, no hay demandas de rescate. Hasta que tengamos algo concreto, tenemos que tratar esto como una persona adulta que decidió irse por sus propias razones. Lo que nadie en el pueblo sabía era que Isabela había estado guardando secretos significativos en los meses antes de su desaparición. Carmen había descubierto algunos de estos secretos mientras revisaba las pertenencias de su hermana en los días después de la boda cancelada. En la caja de zapatos que Carmen había visto debajo de la cama de Isabela, había encontrado una correspondencia que la había dejado helada. Eran cartas de su mejor amiga de la infancia, Laura Mendoza, quien había muerto en un accidente automovilístico 2 años antes. Pero estas cartas habían sido escritas en las semanas antes de la muerte de Laura y contenían referencias a algo terrible que Laura había descubierto y que tenía miedo de reportar. No puedo contarte todo en una carta, había escrito Laura en una de las últimas cartas que Isabela había recibido, pero necesito que sepas que si algo me pasa, no fue un accidente. Hay gente poderosa involucrada en cosas que no deberían estar haciendo, y creo que me han visto investigando. Carmen había llevado estas cartas a Miguel, quien había quedado igualmente conmocionado por las implicaciones. ¿Por qué Isabela nunca me habló de esto?, había preguntado Miguel mientras leía las cartas con manos temblorosas. Si Laura estaba en problemas, si Isabela pensaba que la muerte de Laura no había sido un accidente, ¿por qué no me lo dijo? Tal vez tenía miedo, había sugerido Carmen. Tal vez pensaba que si Laura estaba en lo correcto sobre gente poderosa, entonces hablar del tema podría poner en peligro a más personas. Esta revelación había agregado una nueva dimensión al misterio de la desaparición de Isabela. ¿Había estado investigando la muerte de su amiga? ¿Había descubierto algo que alguien no quería que supiera? ¿Su desaparición estaba conectada con la muerte de Laura? Miguel había llevado las cartas a las autoridades, pero nuevamente había encontrado resistencia para abrir una investigación más profunda. Miguel, estas cartas son de hace más de 2 años, había dicho el comandante, después de revisar la correspondencia, y Laura Mendoza murió en un accidente automovilístico que fue completamente investigado. No hay evidencia de actividad criminal. Pero ¿qué tal si Laura tenía razón? ¿Qué tal si no fue un accidente? ¿Qué tal si Isabela estaba investigando y eso causó su desaparición? Son muchos ¿qué tal si, Miguel? No puedo abrir investigaciones criminales basadas en especulaciones. Para 2009, 7 años después de la desaparición, la vida en San Miguel del Valle había encontrado una nueva normalidad que incluía la ausencia permanente de Isabela. Miguel había cumplido 35 años y seguía soltero, rechazando consistentemente las sugerencias bien intencionadas de familiares y amigos de que era tiempo de seguir adelante con su vida. Carmen se había graduado de la universidad y había comenzado a trabajar como periodista investigativa para un periódico de Ciudad de México, especializándose en casos de personas desaparecidas. Su trabajo le había dado acceso a recursos y conexiones
que esperaba eventualmente usar para resolver el caso de su hermana. Los padres de Isabela habían envejecido dramáticamente. Doña Rosa había salido lentamente de su depresión severa, pero nunca había regresado completamente a ser la mujer vibrante que había sido antes. Don Roberto había logrado controlar su problema con el alcohol después de un susto de salud que lo había hospitalizado, pero su matrimonio había quedado marcado por años de dolor compartido que habían sido procesados en silencio. El pueblo había aprendido a vivir con el misterio no resuelto, pero Isabela nunca había sido olvidada. Su fotografía colgaba en la iglesia de San Miguel Arcángel, y cada año el padre Miguel organizaba una misa especial en el aniversario de su desaparición. Fue en julio de 2009, en una mañana calurosa de verano, cuando todo cambió. Un grupo de trabajadores de la carretera que hacían reparaciones en la autopista a Celaya notaron algo inusual en un barranco profundo a un lado de la carretera. Un destello de metal bajo la vegetación que había crecido durante años había captado la atención de uno de los trabajadores durante su descanso para almorzar. «Oye, Carlos, ¿ves eso brillante allá abajo?», había preguntado el trabajador a su compañero. Cuando bajaron al barranco para investigar, encontraron un Nissan Tsuru blanco, parcialmente cubierto por años de crecimiento vegetal y claramente abandonado durante mucho tiempo. Las placas del auto habían sido removidas, pero cuando lograron abrir el maletero, encontraron algo que cambiaría todo. Perfectamente preservado, como si hubiera sido guardado con cuidado en lugar de abandonado, estaba el vestido de novia de Isabela Duarte. La noticia del hallazgo del vestido de novia llegó a San Miguel del Valle como un rayo en día despejado. Carmen Duarte recibió la llamada del comandante de policía mientras estaba en su oficina en Ciudad de México, trabajando en un artículo sobre trata de personas en el centro del país. Sus manos temblaron cuando escuchó las palabras que había estado esperando durante 7 años. «Señorita Duarte, creo que tenemos algo relacionado con su hermana». En cuestión de horas, Carmen había tomado el primer autobús disponible de regreso a su pueblo natal. Miguel la estaba esperando en la estación, su rostro mostrando una mezcla de esperanza y terror que Carmen reconoció porque lo había visto en el espejo durante años. «¿Es realmente su vestido?», preguntó Miguel mientras manejaban hacia la comandancia de policía. «Eso es lo que vamos a averiguar», respondió Carmen, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. El comandante había descrito cada detalle del encaje, los bordados hechos a mano, incluso la pequeña mancha de té que Isabela había hecho durante los preparativos de la boda. En la comandancia, el vestido estaba extendido sobre una mesa de evidencia. A pesar de haber pasado 7 años en un auto abandonado, estaba en condiciones sorprendentemente buenas, como si alguien lo hubiera envuelto cuidadosamente para protegerlo. Carmen tocó suavemente el encaje que había visto en su hermana tantas veces. «Es suyo», confirmó su voz quebrándose. «Este es definitivamente el vestido de Isabela». El investigador forense de Guanajuato Capital había llegado esa mañana para examinar tanto el auto como el vestido. Lo que encontró cambió completamente la dirección de la investigación. «Hay manchas de sangre en el vestido», reportó el forense, «pero las pruebas preliminares indican que no pertenecen a una mujer. Además, encontramos fibras de cuerda en las mangas, lo que sugiere que quien llevaba este vestido pudo haber estado atado». Carmen sintió que el mundo se movía bajo sus pies. «¿Está diciendo que mi hermana fue...?» «Estoy diciendo que tenemos evidencia de que posiblemente ocurrió un crimen», respondió el forense. «También encontramos algo más». Metió su mano en el corsé del vestido y extrajo un pequeño papel doblado que había estado escondido en el forro. En él, con la escritura apretada de Isabela, había una dirección en Ciudad de México y un número de teléfono. Carmen reconoció inmediatamente la escritura de su hermana, pero la dirección no le decía nada. Miguel tomó el papel con manos temblorosas. «¿Qué significa esto? ¿Por qué Isabela tendría una dirección de Ciudad de México escondida en su vestido?» La investigación que siguió reveló capas de secretos que habían estado enterrados durante años. Carmen usó sus contactos periodísticos para investigar la dirección, que resultó ser de un refugio para mujeres víctimas de diferentes situaciones en la colonia Roma Norte. Cuando Carmen llegó al refugio, la directora, una mujer llamada Patricia Morales, inicialmente se mostró reticente a proporcionar información. «Entiendo que es usted periodista, señorita Duarte,
pero nuestra política es proteger la privacidad de todas las mujeres que han pasado por aquí. No estoy aquí como periodista, insistió Carmen. Estoy aquí como hermana. Esta dirección estaba escondida en el vestido de novia de mi hermana, quien desapareció hace 7 años. La expresión de Patricia cambió cuando Carmen mencionó el vestido de novia. Después de un largo momento de silencio habló. Su hermana no desapareció. Su hermana escapó. Las palabras golpearon a Carmen como un trueno. ¿Qué quiere decir? Patricia la guió a su oficina privada y cerró la puerta. Isabela Duarte llegó aquí el 15 de junio de 2002, a las 2 de la tarde. Estaba en estado de shock, herida y aterrorizada. Había logrado escapar de personas que la habían llevado contra su voluntad. Carmen se sentó pesadamente en la silla, tratando de procesar la información. ¿Mi hermana está viva? Su hermana está viva, confirmó Patricia. Pero la situación es más complicada de lo que imagina. Durante las siguientes 2 horas, Patricia le contó a Carmen una historia que era tanto más terrible como más esperanzadora de lo que había imaginado. Isabela había estado investigando secretamente la muerte de su amiga Laura Mendoza, convencida de que no había sido un accidente. Su investigación la había llevado a descubrir una red de corrupción que involucraba al alcalde del pueblo, don Aurelio Vázquez, en actividades ilegales relacionadas con el tráfico de personas. Laura había descubierto documentos que probaban que el alcalde estaba facilitando el transporte de mujeres jóvenes desde pueblos rurales hacia las ciudades, explicó Patricia. Isabela encontró estos documentos después de la muerte de Laura y comenzó su propia investigación. La mañana de su boda, Isabela había planeado entregar toda la evidencia a las autoridades estatales después de regresar de su luna de miel. Pero el alcalde había descubierto sus planes y había enviado a sus hombres para detenerla antes de que pudiera hablar. La sacaron de su casa a la fuerza mientras se preparaba para la boda, continuó Patricia. La pusieron en un auto para llevarla lejos del pueblo, probablemente para silenciarla permanentemente. Pero Isabela logró escapar durante el trayecto. Corrió descalza por el campo hasta llegar a una carretera principal, donde un camionero la ayudó a llegar hasta aquí. Carmen lloraba abiertamente ahora. ¿Por qué nunca regresó? ¿Por qué nunca nos contactó? Porque el alcalde siguió en el poder durante años después de su escape. Isabela temía que si regresaba o se ponía en contacto con su familia, no solo sería eliminada ella, sino que su familia también correría peligro. Don Aurelio tenía conexiones poderosas y había demostrado que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger sus secretos. ¿Dónde está ahora? Patricia sonrió por primera vez en la conversación. Está trabajando con nosotras. Durante todos estos años ha estado ayudando a otras mujeres que han pasado por situaciones similares. Ha usado su experiencia para salvar a docenas de mujeres que estaban en peligro. Esa tarde, en un café tranquilo de la colonia Roma, Carmen vio caminar hacia ella a una mujer que reconoció inmediatamente a pesar de los cambios que 7 años habían traído. Isabela tenía el cabello más corto y algunos mechones grises prematuros, líneas alrededor de los ojos que hablaban de preocupaciones profundas, pero era indudablemente su hermana mayor. El reencuentro fue intenso y doloroso. Ambas hermanas lloraron durante largos minutos, abrazándose como si quisieran recuperar todos los años perdidos en un solo abrazo. ¿Por qué el vestido apareció ahora?, preguntó Carmen después de que habían hablado durante horas sobre los años perdidos. Porque finalmente arrestaron a don Aurelio la semana pasada, explicó Isabela. La investigación federal sobre tráfico de personas finalmente llegó hasta él. Ya no puede hacernos daño. Puse el vestido en ese auto años atrás como una especie de mensaje, esperando que algún día alguien lo encontrara y supiera que yo estaba viva. El regreso de Isabela a San Miguel del Valle fue agridulce. Sus padres la recibieron con lágrimas de alegría, mezcladas con años de dolor acumulado. Su madre había envejecido tanto que Isabela casi no la reconoció, y su padre había luchado tanto con sus propios demonios que su relación necesitaría tiempo para sanar. El reencuentro con Miguel fue quizás el más difícil de todos. El hombre que había esperado durante 7 años, que había rechazado a docenas de mujeres y había construido su vida alrededor de la esperanza de que Isabela regresara, se encontró frente a una mujer que había cambiado profundamente. ¿Me perdonas?, fueron las primeras palabras de Isabela cuando se encontraron en la plaza del pueblo,
donde se habían conocido tantos años atrás. No hay nada que perdonar, respondió Miguel, aunque ambos sabían que reconstruir lo que habían perdido sería complicado. Solo me alegra saber que estás viva y que estás bien. Isabela había regresado no solo para reunirse con su familia, sino también para testificar en el juicio contra don Aurelio y sus cómplices. Su testimonio, combinado con la evidencia que había recopilado años atrás, ayudó a cerrar la red criminal que había operado desde San Miguel del Valle durante más de una década. El pueblo que había vivido con el misterio de la novia desaparecida durante 7 años finalmente tenía sus respuestas. Pero como muchas respuestas largamente esperadas, la verdad era más complicada de lo que cualquiera había imaginado. Isabela había sobrevivido, había ayudado a otros, había hecho justicia para su amiga Laura, pero en el proceso había perdido 7 años con las personas que amaba, años que nunca podrían recuperarse. Mientras estaba parada en el cementerio, visitando la tumba de Laura Mendoza, Isabela reflexionó sobre las decisiones que había tomado y las consecuencias que habían tenido. «Espero que esto haya valido la pena, amiga», murmuró, colocando flores frescas en la lápida. «Espero que finalmente puedas descansar en paz». El vestido de novia que había esperado 3 generaciones para ser usado en una boda que nunca ocurrió, había finalmente cumplido su propósito, no uniendo a 2 personas en matrimonio, sino reuniendo a una familia que había sido separada por el crimen y el miedo, y llevando justicia a quienes la habían necesitado durante demasiado tiempo.